mayoría de las personas dice que quiere una vida mejor, quiere más disciplina, más claridad, más resultados, más estabilidad, más éxito y paz mental. Pero hay una gran diferencia entre querer mejorar y obligarte a mejorar. Porque querer es fácil, querer no molesta, querer no exige nada. En cambio, obligarte a mejorar cada día implica algo mucho más serio. Implica dejar de esperar a que aparezcan las ganas, la motivación o el momento perfecto y empezar a actuar incluso cuando no tienes ninguna de estas cosas. Implica mirarte con honestidad y reconocer que si tu vida no está donde quisieras, probablemente no es solo por las circunstancias, sino también por las decisiones que has estado tomando. Obligarte a mejorar cada día no significa castigarte ni vivir bajo presión constante. Significa algo mucho más poderoso. Significa asumir el control de tu propia evolución y dejar de vivir sin un rumbo. La mayoría de las personas vive esperando sentirse motivada para cambiar. Esperan ese día en el que despertarán llenas de energía, con claridad absoluta y con una disciplina inquebrantable. Pero ese día, para la mayoría, nunca llega. No porque no tengan potencial, sino porque están esperando que algo externo active su cambio. La verdad es mucho más simple y mucho más dura al mismo tiempo. El cambio comienza cuando decides que ya no vas a seguir negociando con la versión antigua de ti mismo. Cuando decides que, incluso en los días en los que no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando el entorno no te empuja, tú vas a hacer algo que te acerque a una mejor versión de ti. Obligarte a mejorar cada día no significa vivir en una presión constante, ni convertir tu vida en una competencia imposible contigo mismo. Significa algo mucho más simple: asumir tu responsabilidad. Significa aceptar que, aunque no puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, sí puedes controlar muchas de las decisiones pequeñas que tomas todos los días. Las decisiones de cómo usas tu tiempo, de qué tipo de pensamientos te alimentas, de qué hábitos construyes, de qué tan dispuesto estás a salir de la comodidad que te mantiene estancado. El problema es que la comodidad tiene una forma muy sutil de instalarse en la vida de las personas. No llega como algo negativo, ni como una advertencia. Llega disfrazada de descanso, de entretenimiento, de pequeñas excusas que parecen inofensivas. Hoy no pasa nada si lo dejo para mañana. Mañana empiezo. Cuando tenga más tiempo lo haré. Y poco a poco, esas pequeñas decisiones van formando una rutina. Una rutina en la que los días pasan, pero las mejoras reales no aparecen. No porque no exista la capacidad de mejorar, sino porque la comodidad ha tomado demasiado espacio. Obligarte a mejorar cada día es una manera de romper con esa dinámica. Es recordarte que tu vida no va a cambiar solo porque la desees, sino porque tomes acciones concretas que empujan ese cambio. Y aquí hay algo muy importante que muchas personas malinterpretan. El mejorar cada día no significa hacer transformaciones gigantescas todos los días. No significa cambiar tu vida por completo en una semana. Significa algo mucho más realista y mucho más potente. Avanzar aunque sea un poco. Eso, aunque no lo creas, es muy poderoso. A veces, mejorar un día significa levantarte más temprano para tener un momento de claridad contigo mismo antes de que el mundo empiece a exigir cosas de ti. A veces significa leer unas páginas de un libro que te ayude a pensar diferente. A veces significa hacer ejercicio aunque no tengas ganas, a trabajar con más concentración en algo que sabes que puede acercarte a tus objetivos. Son pequeñas acciones que, vistas de manera aislada, parecen insignificantes, pero cuando se repiten durante semanas, meses o años, terminan transformando completamente la trayectoria de una persona.
Muchas personas subestiman el poder de esas pequeñas mejoras porque viven comparándose con resultados inmediatos. Ven a alguien que ya logró algo grande y piensan que ese resultado apareció de repente. Pero detrás de cualquier logro significativo, casi siempre hay cientos de días invisibles en los que alguien decidió mejorar un poco. Días en los que nadie estaba mirando, felicitándolo, o en los que no había reconocimiento, en los que el progreso era lento y sutil. Esos días son los que construyen la verdadera transformación. También hay algo que debes entender sobre la disciplina. La disciplina no es una emoción, no es algo que aparece mágicamente cuando te sientes inspirado. La disciplina es una decisión repetida. Es decidir que vas a hacer ciertas cosas incluso cuando tu mente te sugiere que sería mejor no hacerlas. Es aprender a reconocer esa voz interna que siempre busca el camino más fácil y, aún así, elegir el camino que te acerca a quien quieres llegar a ser. Uno de los errores más comunes es creer que la motivación debe preceder a la acción, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Muchas veces la motivación aparece después de que empiezas a actuar, cuando comienzas a moverte, cuando empiezas a ver pequeños avances, cuando te demuestras a ti mismo que eres capaz de cumplir lo que te propones. Ahí cambia algo dentro de ti. Empiezas a confiar más en tu capacidad. Empiezas a verte de manera diferente. Empiezas a construir una identidad distinta. Esa identidad es importante porque, al final, el cambio real no ocurre solo en lo que haces, sino en cómo te percibes a ti mismo. Cuando te obligas a mejorar cada día, poco a poco empiezas a verte como alguien que cumple, como alguien que se respeta a sí mismo, como alguien que no deja su vida en manos de la inercia. Esa percepción cambia la forma en que tomas decisiones, la forma en que enfrentas los desafíos y la forma en que construyes tu futuro. También es importante entender que el camino del mejoramiento personal no es lineal. Habrá días en los que te sentirás fuerte, enfocado y lleno de energía, y habrá otros en los que parecerá mucho más difícil. Habrá momentos en los que sentirás que estás avanzando rápido, y otros en los que parecerá que estás estancado o caminando muy despacio. Pero incluso en esos momentos, obligarte a mejorar significa mantener el movimiento. Tal vez ese día no avances 10 pasos, tal vez solo avances 1, pero ese paso sigue siendo importante porque mantiene viva la dirección. El tiempo tiene una característica muy interesante, y es que siempre avanza, independientemente de lo que hagamos. Cada día pasa de todas formas. La verdadera pregunta no es si el tiempo va a pasar, sino qué vas a hacer con él. Si decides usar incluso pequeñas partes de ese tiempo para mejorar algo en tu vida, con el paso de los meses empezarás a notar una diferencia enorme entre quién eras antes y en quién te estás convirtiendo. Hay una frase que resume muy bien esta idea. No necesitas ser perfecto cada día, pero sí necesitas ser un poco mejor que ayer. Esa mentalidad cambia completamente la forma en que enfrentas tu propio crecimiento. Dejas de compararte con los demás y empiezas a compararte con tu propia versión anterior. Dejas de buscar cambios imposibles en poco tiempo y empiezas a construir un progreso realista y constante. También es importante recordar que mejorar no solo tiene que ver con lo que haces externamente. Mejorar también tiene que ver en cómo piensas, cómo manejas tus emociones, en cómo reaccionar ante las dificultades. A veces mejorar significa aprender a tener más paciencia, a desarrollar más autocontrol, a dejar de alimentar pensamientos que te limitan y empezar a construir una mentalidad más fuerte. La mente es uno de los lugares donde más transformación puede ocurrir cuando decides trabajar en ti mismo. Porque muchas veces de las barreras que enfrentamos no están afuera, sino dentro de nosotros. Son creencias,
miedos o hábitos mentales que se formaron con el tiempo y que seguimos repitiendo sin cuestionarlos. Cuando decides mejorar cada día, también empiezas a observar esos patrones y a cambiarlos poco a poco. Y algo muy importante, nadie puede hacer este proceso por ti. Las personas pueden inspirarte, aconsejarte o acompañarte, pero el trabajo real siempre es personal. Cada decisión de levantarte cuando podrías quedarte acostado, cada decisión de enfocarte cuando podrías distraerte, cada decisión de avanzar cuando podrías posponer las cosas. Todo esto son decisiones tuyas, solo tuyas. Al final, obligarte a mejorar cada día no se trata de presión, se trata de respeto, respeto a tu propio potencial, respeto por el tiempo que tienes en esta vida, respeto por la persona que podrías llegar a ser si decides no conformarte con la versión anterior de ti mismo. La realidad es que todos tenemos dentro una versión de nosotros que todavía no ha sido desarrollada, una versión más disciplinada, clara, fuerte y más consciente. Esa versión no aparece de la nada, se construye. Se construye con pequeñas decisiones repetidas, con días en los que eliges avanzar aunque nadie te obligue, con momentos en los que recuerdas que tu vida es demasiado valiosa para vivirla automáticamente. Tal vez no puedas cambiar toda tu vida en un solo día, pero sí puedes mejorar algo hoy, y mañana puedes mejorar algo más, y pasado mañana puedes volver a hacerlo, y así sucesivamente. Esto, con el tiempo, esas pequeñas mejoras empiezan a acumularse hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras antes. Y todo empezó con una decisión muy simple, pero poderosa. Obligarte a mejorar un poco cada día. Cuídate.